Hoy es, hoy es 13 de abril de 2021, una mañana soleada en el norte del continente y tenemos como invitado especial, como ustedes ya lo ven, al superintendente de la economía solidaria, al doctor Ricardo Lozano Pardo. Doctor Ricardo, buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Gestión Solidaria. Alfredo, un saludo muy caluroso a usted y a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, el motivo de nuestra invitación es que se oyen voces que advierten que usted será relevado de su cargo esta semana, que usted ha presentado su carta de renuncia al presidente de la República. ¿Esta versión es cierta? Sí, Alfredo, es correcta. Comienzos de este mes de abril, eh, haciendo una evaluación, primero que todo personal, en segundo lugar con las personas que me nominaron en su momento, tomé la decisión de retirarme de la dirección de la Superintendencia de Economía Solidaria, no sin antes destacar pues que se hizo un trabajo muy importante, no solamente para la entidad en sí misma, sino para el sector. Yo creo que es importante destacar. Claro. El sector ha advertido la necesidad de una supervisión técnica con todas las condiciones y las calidades que requiere empresas de esta categoría, porque las características propias del sector solidario no son fáciles de encontrar en ninguna otra empresa. Casi que el que llega a aprender. Pues yo creo que eso es una parte de la historia que ha marcado la entidad. Y desafortunadamente pues se ha visto que ese experimento, por llamarlo así, no ha sido del todo acertado. Es un sector complejo, es un sector con muchas aristas sobre las cuales uno se tiene que mover. Y de alguna manera yo creo que sí es un requisito importante conocer el sector por lo menos por los laditos, diría yo. Pero qué mejor que si fuera una persona que conociera el sector a profundidad. Eso porque las cosas se pueden aprender, sin duda alguna. Estamos hechos precisamente para eso, pero yo creo que el tiempo es tan corto que a veces se pierde demasiado tiempo entrando a sectores que uno no conoce y se pierde eficiencia y eficacia. Entonces, en esa medida, creo que hay que pensar en cambiar ese modelo. Claro, doctor Ricardo, ¿esta era su segunda superintendencia de la economía solidaria? Sí, correcto. Yo estuve en el año 2003, 2002-2003, si mal no recuerdo. Estuve en esa oportunidad y bueno, coincidió que en esa oportunidad también el ministro era Alberto Carrasquilla. Yo creo que el sector sabe perfectamente que me une una amistad personal con el ministro y él siempre ha sido conocedor de mi desarrollo profesional y sabía de mi relación al sector hace mucho tiempo. Eso le dio una garantía y como le dio la garantía en esta ocasión para nombrarme por segunda vez superintendente, de que conocía el sector y tenía mucho que aportar y sin duda se hizo un trabajo interesante. Claro, doctor Ricardo, pero toda esa experiencia acumulada en el tema administrativo que usted viene realizando había desembocado en un trabajo de supervisión que pues, para muchos era algo tedioso, pero que era necesario porque tocaba poner la casa en orden. Y en la medida en que esa casa estuviera en orden, la competitividad del sector pues ganaba en calidad muchísimo. ¿Teme usted que se revierta ese proceso? Digamos que siempre existe el riesgo de que el trabajo no tenga una continuidad. Eso depende mucho de la persona, del carisma, del conocimiento, de su intención sobre todo para continuar las cosas buenas. En todo cargo público, inclusive en el sector privado, también se dan que los nuevos gerentes o directores de las entidades cambien un poco el rumbo. Y yo aspiro a que haya un cambio moderado, prudente, porque abrimos muchos frentes de trabajo, muchísimos. Tal vez el principal que usted menciona es el modelo de supervisión y sobre todo la intensidad y la frecuencia. Yo soy consciente que fue incómodo para algunas entidades
porque venían de una supervisión diferente, menos intensa, menos rigurosa, y eso generó una cultura, por llamarlo así, que yo la cambié. La cambié porque hice un diagnóstico a fondo, y por mi conocimiento del sector me dio como resultado que tener una supervisión rigurosa en cuanto a cumplimiento de la norma era indispensable y sigue siendo indispensable para el futuro del sector, sobre todo en términos de competitividad y sobre todo en términos de la actualidad. La pandemia nos puso en evidencia muchos defectos que teníamos al interior que nos hacen poco competitivos. Y de lo que no se trata aquí es solamente de extender la mano y pedirle al gobierno cosas. Acá se trata es de que trabajemos conjuntamente con el gobierno, pero también dando de parte del sector. Me parece que es importante tener conciencia de eso. Claro. Kilo a kilo usted empezó a reclutar un equipo de alto rendimiento. Para muchos jóvenes, pero jóvenes con una calificación muy alta y con una capacidad de análisis financiero. Para algunos el hecho de que el análisis financiero fuera tan enfático no les gustaba porque ellos querían más bien el análisis en lo social, pero usted advertía que, pues, que lo social lo iban adquiriendo y que lo financiero pues sí tenían que traerlo de la universidad. Así es, Alfredo, esa fue una característica de esta administración que tuve el honor de dirigir, y partía de un hecho elemental que es que para formarse uno en las materias financieras y económicas se requieren por lo menos 5 años. 5 años de trabajo arduo académico, y terminando eso da buena cuenta de su conocimiento. Y fíjese que la misma ley estableció que para poderse uno posesionar como director se necesitan solamente 20 horas en cursos de cooperativa. Entonces el racionamiento lógico era que me quedaba más fácil a mí encontrar buenos ingenieros o administradores o economistas, así no supieran mucho de la actividad solidaria, y no solamente darles 20 horas de capacitación, sino muchísimas horas. Desde que su vinculación se hace una realidad, nosotros los involucramos en un proceso de capacitación y monitoreo. Y le poníamos como órgano superior de su desempeño coordinadores que sabían del tema solidario. Entonces yo creo que eso nos dio un muy buen resultado. La verdad es que el nivel de análisis, que es lo que se requiere en un ente de supervisión, mejoró tremendamente, y ya el aspecto del conocimiento en economía solidaria se ha venido dando, sobre todo que tiene la ventaja de que este modelo pega mucho. La gente que se involucra por primera vez lo ve muy interesante y empieza a profundizar por cuenta propia. Entonces, la combinación fue exitosa, sin duda. Súper, una pregunta con algo de inquietud, y es, estamos en época electoral. Ya se advirtió, por ejemplo, que en el Ministerio de Defensa más de 1.000 y pico de personas, 1.500 personas podrían ser relevadas. ¿Teme usted que ese equipo que le costó tanto conseguir, reclutar, ir formando, sea relevado? El riesgo existe, sin duda, pero sería... Sería un error. Sería un error que los que lleguen, tomen una decisión diferente, porque es que el éxito de la superintendencia está fundamentada en sus funcionarios. Y como le digo, en este momento yo hago entrega de una entidad supremamente organizada, supremamente definida en procesos internos y sobre todo en conocimiento. Hacer el cambio, se puede hacer el cambio, pero a costa de que le señalen de actuar en contra de un cambio que se requería y que es evidente que se debe mantener. Ahora, el que llega, llega y llega con su libreto de acción. La aspiración mía es que se entienda bien, que hagan un buen diagnóstico de entrada, que sepan en qué camino estábamos para que supieran exactamente cuáles son las ventajas de lo que dejamos. Claro, cada torero trae su cuadrilla, pero el problema es que
esta corrida es con un toro de lidia de mucha sangre, ¿no? Sí, trae su cuadrilla y eso es válido, pero la diferencia es que no hay que traer a toda la plaza de toros. Entonces, yo creo que es válido. Yo lo hice alrededor mío inmediato, mis asesoras del despacho y algunas personas cercanas a mi conocimiento y al conocimiento que yo tenía de ellas, las traje, las coloqué en cargos importantes, sin duda, pero sí tuve una política de fortalecimiento institucional y sobre todo me preocupé mucho por los funcionarios. Es gente que lleva mucho tiempo. Y si usted viera el análisis que hicimos nosotros desde un comienzo, se da cuenta de que era gente que estaba en niveles remuneratorios muy bajos. Nosotros hicimos un cambio en eso. Las nuevas personas que llegaron, porque se hicieron convocatorias públicas, primero que todo, abiertas, con exámenes. La gente que se vinculó nunca llegó por encima de los funcionarios más antiguos. Si nos respetamos una carrera, si se puede llamar así, de gente que llevaba muchos años de conocimiento. Entonces logramos que esta gente subiera y se convirtiera en muchos casos coordinadores de las nuevas generaciones. Entonces ellos son los encargados de transmitir todo ese conocimiento. Y así se hizo y así lo obtuvimos como éxito, como factor de éxito. Claro, súper. Pero del otro lado, pues yéndonos ya para las gradas, las empresas advertían que veían que debieron reasignar a algunas personas para hacer muchos informes y que eso era incómodo y que eso era poco rentable y que no entendían por qué tanto documento y tanto papel. De pronto, al ser laxos, es como el papá que deja que el hijo se pase de la hora de llegada. Así es. Yo creo que el símil es bastante importante. Cuando el hijo empieza la adolescencia y entra un poco a los primeros años de madurez, de adultez, se ve que hay un cambio en la relación con el padre. Al principio hay que controlarlo mucho, hay que darle valores, hay que darle principios, hay que aconductarlo. Y en la medida en que ese niño va creciendo y va aprendiendo de su comportamiento adecuado, el rigor del padre baja. Y así lo concebimos. Yo en mi diagnóstico determiné que todavía el sector no tenía una madurez de cumplimiento de la norma adecuado y que requeríamos ser un poco más intensos de lo que se venía haciendo para que se conocieran, primero que se conocieran las normas, porque desafortunadamente tuvimos los malos momentos de saber que los directivos y los funcionarios de las entidades supervisadas no conocían muy bien la norma. Entonces, ese fue el primer trabajo. Yo creo que en el futuro inmediato, en la medida en que el sector logre esa madurez que yo quería tener, el grado de intensidad de la supervisión se va a bajar. Y tiene que ser así, porque vamos a llegar a un conocimiento de lo que debe ser el cumplimiento de la norma. Claro. Voy a saludar a Coprofesores, que es una de las entidades que nos permite transmitir, gracias a Coprofesores como Ultrasan y Comeva, podemos hacer estas transmisiones todos los días. Bueno, ahora, pues como estuvimos de corrida, pues le cambio de tercio. Usted tiene una hoja de vida que lo puede nombrar uno o lo pueden nombrar en cualquier momento ministro de Hacienda y con mucho respeto por la persona que va a llegar, pues apenas ha estado en unos cargos locales y usted advertía que al sector solidario no es conveniente llegar a aprender. La dimensión del sector solidario es mucho mayor de la que realmente comprendemos los colombianos. Sí, total. Yo creo que la dimensión de lo que es el modelo como
cooperativo y solidario en particular, tiene muchas aristas increíbles, o sea, hay un potencial enorme. Siempre lo he concebido como que debería ser un aliado más definido en una política social de cualquier gobierno. En el sector solidario se reúne toda esa población a la cual la política pública durante años se ha querido dirigir y no ha habido unos resultados muy buenos, que digamos. Si se hubiera utilizado mejor el sector cooperativo para hacer esa política social, yo creo que el país estaría en un nivel totalmente mejorado. Totalmente. Todavía hay oportunidad de hacerlo, porque si hay algo que hicimos dedicación fue participar con mucha decisión en el diseño de la política pública. Y en esa medida yo creo que el sector queda en un punto interesantísimo para empezar a concretar esa relación con los gobiernos que vengan. El sector hay que mostrarlo. Yo creo que la gente del común tiene una visión un poco distorsionada o nula. Hay que hacer una campaña de comunicación intensa. Nosotros lo estamos haciendo, y creo que hay que hacerlo contundentemente. El tema de balance social es importante como herramienta de difusión. Se hace en este aspecto. Eso tiene una ventaja enorme. Entonces me parece que sí, hay que reconocer que la difusión del sector más de lo que conocemos. Sí, se entrecorta un poquito el audio, pero se le entiende. Siempre se ha menospreciado y el sector advierte que se menosprecia al sector solidario y casi que ha sido la constante en esta charla que hemos tenido hoy. La superintendencia financiera tiene un estatus casi que muy cercana al Ministerio de Hacienda, mientras que el sector solidario se le ve como una herramienta pues para analizar posibles programas sociales. ¿Usted lo percibió durante el tiempo que estuvo en la superintendencia? Que el trato, por ejemplo, dentro de usted siendo funcionario, de los otros funcionarios del gobierno. Bueno, yo lo venía percibiendo desde antes, la verdad sea dicho. Sí era cierto que los gobiernos tenían una distancia importante del sector. Al llegar a la superintendencia, pues yo hice todo un diseño de política, de gestión de política para que esto cambiara. De hecho, con la señora vicepresidente tuvimos la oportunidad de hablar mucho del sector. A los miembros de la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria les dimos cátedra de enseñar qué era el sector para que pudiéramos hacer una buena política pública. O sea, nos empeñamos en subirle el nivel de conocimiento a la gente del sector solidario. Creo que lo logramos, pero no es suficiente. Sin duda alguna, este es un camino largo que hay que insistir en desarrollar. Pero yo creo que lo importante de un camino largo es dar el primer paso. Creo que lo dimos y con consistencia y una política muy bien definida para estos propósitos. Lo que pasa también es que hay que reconocer por parte del sector que esa falta de rigurosidad de cumplimiento normativo los dejó en un bache importante. Cuando uno hablaba con los presidentes de las entidades que buscan, por ejemplo, los créditos, tienen una reserva en cuanto a que si son realmente entidades que están o no cumpliendo con la norma. Entonces, tienen mucha prevención. Yo me dediqué a mostrarles, además, de qué fue lo que hicimos al interior de la Superintendencia de Economía Solidaria. En este momento, puedo asegurar que técnicamente hablando, tenemos los métodos, las mejores prácticas en cuanto a supervisión financiera se refiere al mismo nivel de la superfinanciera, entre otras razones. Yo fui banquero en alguna ocasión, conocí el rigor de la superfinanciera. Siempre tenía yo la inquietud de que ese rigor era muy positivo para que hacían las cosas desde el banco. Cuando llego yo acá, lo primero que hago es un contacto. El doctor Jorge Castaño, superintendente financiero, hicimos un convenio de participación de conocimiento y utilizamos además al mismo asesor que asesoró a la superfinanciera, nos asesoró a nosotros para implementar
el nuevo modelo de supervisión basado en riesgos, el Toronto Center, una de las entidades a nivel internacional más destacadas en su comunidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que hicimos al interior de la supervivencia fue un cambio radical, tal como suena. Impusimos tecnología, impusimos conocimiento e impusimos los mejores métodos de hacer supervisión. Claro, como digo, al principio esto choca a uno con el supervisado, pero en últimas, uno lo que enseña a través de la regulación y la supervisión son mejores prácticas empresariales que le permiten mejorar a cada entidad al interior, independientemente de que se trate de supervisión o no. Al interior, con las regulaciones que tenemos y los métodos que nosotros tenemos de tratamiento, a los supervisados nos venía permitiendo hacer planes de mejoramiento increíbles, con unos resultados supremamente positivos. De hecho, íbamos a empezar a trabajar con el sector, con los gremios, para hacer lo que denominé yo la supervisión colaborativa, que era, nosotros sabemos todos los intríngulis de las entidades y ellos saben métodos y tienen buenos profesionales. Hacer la unión para generar conocimiento y mejores prácticas, este es un camino de éxito. Esta fue la... Claro. Súper. Para nadie es un secreto que el sector solidario, pues lo miran con mucho deseo sus competidores, porque sí, estamos en un mundo donde hay un mercado y hay una competencia, y el sector solidario hace la tarea, se va a los pueblitos, reúne las bases de datos, le presta a la gente, y cuando la gente va y saca por el cajero, pues el banco ya sabe que ese señor es sujeto de crédito, que es buena paga, que es buena papa, y fuera de eso, que en ese pueblo hay 300 o 400 personas y vale la pena empezar a poner una oficina por ahí. ¿Usted no teme que si se vuelve muy laxa la supervisión, se dé, y aquí voy a ser muy coloquial, me van a dar en la cabeza, se dé un papayazo para que se meta la competencia? Si el sector no logra tener un estándar alto, más o menos competitivo, ¿se le meta por ahí, por la puerta de atrás, la competencia? Sí, naturalmente, ese riesgo fue algo de los que nos motivó para haber hecho este tipo de ajustes al interior de la superintendencia y del sector. La competencia es brava y los bancos saben competir y naturalmente saben ofrecer los ganchos de atracción. La realidad también es que, yo lo he dicho en varias oportunidades, el mismo sector solidario se ha encargado de fortalecer al sector bancario. En alguna ocasión mencioné una cifra que me preocupó y me preocupa mucho, es que el 70% de los deudores, de los asociados deudores del sector cooperativo financiero, son clientes del banco, de los bancos. Entonces uno como que no entiende por qué ocurre eso, si hay que buscar un nicho y desarrollarlo. El nicho lo tenemos, pero se los estamos entregando en bandeja de plata al sector financiero. Por algunas razones, yo las conozco, pero no se trata aquí yo de pontificar sobre un tema que conozco bien, pero no me corresponde como superintendente saliente. Pero hay una gestión impresionante que hay que hacer de rescatar esa clientela que se nos ha ido, digámoslo así. Hay que buscar innovación financiera, hay que mejorar productos, no solamente copiar. El problema de la copia es que si sobre la copia uno no innova, lo sacan del mercado. Los japoneses construyeron toda su industria copiando de la industria norteamericana, pero no se quedaron en eso, en la copia. Sony desbarataba los computadores y los equipos de sonido, miraba cómo era que lo hacían y después terminaban haciéndolo mejor. Y al final, ¿qué hicieron? Crear productos que les vendían a Estados Unidos. Acá hay que hacer algo similar. Hay que, sobre la copia, sobre qué es lo que están haciendo los bancos, hombre, hagamos algo mejor. Y se puede. La innovación no tiene límites. El único límite que tiene la innovación es la capacidad de invento y de generación de buenas ideas. Acá nos falta eso. Por eso es importante generar información, datos. La analítica, que fue una de las preocupaciones que tuve y que montamos. Tenemos el centro de analítica precisamente para mirar datos y tener como imaginación sobre esa base. Claro, otra cosa que no le gustó a la gente es que pusieran muchos requisitos para que los directivos fueran directivos.
Entonces, usted acaba de decir que para desarmar ese computador se necesita gente pues con la capacidad de desarmarlo, pero... Bueno, me reportan que Alfredo tiene en este momento dificultad con su internet, pero para no dejar la espera sin ningún audio y tema referente a la convocatoria de esta reunión, me parece importante seguir resaltando algunas de las gestiones que se hicieron precisamente para dar el contexto general de lo que nosotros concebimos como gestión y acción. Entonces, en esa medida, me parece importante destacar, por ejemplo, lo del centro de analítica, que complementa muy bien todo lo que veníamos destacando como una gestión integral. El centro de analítica lo que busca es organizar la información que recibimos. Aquí no solamente se trata de hacer análisis de balance, porque los balances tienen un método y un alcance limitado para entender cuál es el funcionamiento de una entidad. Pero lo que hemos avanzado en el nuevo método de supervisión y con la nueva tecnología involucrada dentro de los procesos internos de la superintendencia, lo pretendido era lograr una mezcla exitosa que le permitiera a la entidad tener herramientas analíticas integrales. Por un lado están el análisis de balance, con una serie y una batería de información importante, y por Vamos a oír este mensaje de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, regresamos a la transmisión. Estamos tratando de comunicarnos nuevamente con el superintendente de la economía solidaria, con el doctor Ricardo Lozano Pardo. Ya tenemos un nuevo enlace, ya se lo envío por esta pantalla. Aquí está el enlace, Ingrid, por favor, hacerlo llegar. Estamos en directo. Vamos a retomar la transmisión. Súper, nos dejaron hablando solos, pero me quedé hablando solo, pero después vi que se congeló y me apareció en la pantalla que no tiene internet, pero la gente sigue ahí. Muchas gracias a las personas que se han mantenido. Esta es casi que una segunda transmisión, nos va a tocar al final pegar una con otra. Pero estábamos hablando de un tema que es importante, lo que tiene que ver con el problema de que el sector solidario quede a merced de su competencia. Sí, correcto. Ahí hay que, decía yo, que una dinámica en cuanto a innovación de producto y de servicio. Yo creo que no solamente basta hacer lo mismo que hacen los demás, sino saber qué se hace, pero para hacer un cambio. Un ejemplo clarísimo, Nubank. Ustedes lo vieron recientemente. Personaje que tuvo un inconveniente en un mal servicio de una entidad financiera tradicional y se inventó un nuevo banco. Así de sencillo. Pues digo yo, sencillo es un decir, pero es el proceso que hay que adelantar al interior.
En el sector hay capacidad, hay conocimiento, hay sistemas, hay empresas que están dedicadas a mejorar el proceso tecnológico. Hay que aprovecharlo y explotar eso mucho, mucho. Claro, tengo mucho temor de que se nos vaya a ir de nuevo la señal, pero ya tengo que aprovecharlo para 2 o 3 preguntas finales que la gente comprenderá que va a quedar el grueso de la entrevista y un pedacito al final, la ñapa. 2 proyectos. El 31 de diciembre aprobaron la ley de emprendimiento y por ahí, por el ladito, se metió el sector. ¿Eso no fue un contentillo? No creo. Son 8 puntos donde queda mencionado el sector solidario. Eh, yo creo que se abrió una puerta muy grande, para que el sector entre, pero es un reto demasiado grande también. Si el sector no se organiza alrededor de una capacidad de gestión y de generación de proyectos productivos, financieros, de desarrollo empresarial de alto impacto, no se va a aprovechar esa ley. Mire, Alfredo, yo manejé durante 7 años la política de las MIPIMES en el Ministerio de Comercio. Y es la primera, que en una ley de emprendimiento, porque ya hubo una. O sea, hubo una en la administración del doctor Botero en el Ministerio de Comercio. Yo era el director de MIPIMES en esa ocasión. Tuve 7 años manejando el FOMIPIM, que era un fondo que es lo que se ha estado pidiendo y ahora se traslada para innovar, impulsa, para dar recursos de subsidio directo del gobierno. En mi época financiamos, mal contados, 8 proyectos en el sector solidario. ¿De Eso 4.000 no es, empresas? perdón, ¿De 4.000 empresas apenas 8 proyectos? exactamente. En esta oportunidad, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, está la puerta abierta, pero si el sector no se organiza adecuadamente, esa puerta no la van a franquear, nunca. Entonces, no solamente es que esté la norma da la oportunidad de hacer cosas con el gobierno, pero el gobierno no hace los proyectos. Olviden, el que está encargado de financiar proyectos espera, hace unas convocatorias. El sector se tiene que mover en esa línea. Entonces, yo creo que sí es importante esa ley. A mi modo de ver, fueron 8 espacios sobre los cuales nunca se había hablado específicamente para el sector solidario. Entonces, en Claro. esa medida yo creo que hay un reto grande. Decía el profesor Albeiro Monsalve Zapata, que falleció hace un mes, Sí. que prestar plata era muy fácil, que lo difícil era hacer empresa, pero en las cifras de los gremios, la multiactividad les da miedo porque da pérdida. Esto ha sido tortuoso. Ofrecemos disculpas, el Internet va y viene. Me da miedo que se vuelva a cortar la comunicación. Me gustaría un mensaje final, porque me parece que de su propia voz tiene que venir un mensaje de cierre de esa gestión que usted ha realizado durante estos 3 años. Pues mi mensaje es un mensaje, diría yo, de reconocimiento, la verdad. Si hay algo que me satisface haber vivido en estos 2 años y medio de gestión, fue un grupo de trabajo del mayor y mejor nivel profesional y humano. Quiero decirles a todos mis funcionarios que siempre los consideré como mi equipo, como compañeros de trabajo. Un agradecimiento especial porque lograron interpretar adecuadamente mis pretensiones, lo que quería hacer en la entidad y lo que quería hacer en el sector. En esa medida creo que queda un equipo de trabajo muy bueno, de excelente calidad. Al sector les digo que créanme que fue de buena voluntad todo lo que hice, a pesar de que fue incómodo, yo reconozco, pero creo que muchas veces cuando uno genera cambios, la primera reacción es esa, resistirse un poco y no entender la dimensión, porque veníamos de una situación cómoda. Me parece que los grandes cambios que genera la historia se generan con resiedumbre, con
decisión y hacer cambios que sean lógicos y que sean necesarios. Esto no fue un capricho, esto fue un análisis a profundidad muy profesional y la gestión fue consistente con lo que nosotros diagnosticamos y planeamos. Yo creo que en el inmediato futuro le compromete al sector lograr mantener esa senda. Yo me retiro y me retiraré a otras líderes profesionales y seguiré mirando al sector cooperativo desde cerca, pero es el sector propiamente, a través de sus gremios, los que tienen que ser los ojos visores de todo lo que se logró hacer para que no se pierda primero y todo lo que falta por hacer para que se haga. Yo creo que a la entidad Superintendencia de Economía Solidaria hay que protegerla para que cambien los esquemas tradicionales de lo que fue la superintendencia. Acá tenemos que tener una entidad muy fuerte que nos dé ruta sobre cómo mejorar nuestro comportamiento y mejorar nuestros niveles de competitividad. Súper, esta es su casa. Y ya después no le diremos súper, sino don Ricardo, pero muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos y por la paciencia de desconectarse, conectarse, estar ahí en pantalla, sosteniendo la transmisión. Otra alternativa, presentador de televisión. Y contarnos siempre lo que puede ser para algunos muy relevante y para otros comprometedor, pero también siempre manteniendo su línea vertical frente a cada tema. Eso lo valoramos mucho. Doctor Ricardo Lozano Pardo, muchas gracias. Alfredo, con muchísimo gusto. Usted siempre pudo decirme Ricardo porque nos une una amistad de varios años. Y sin duda la gente tuvo a disposición la puerta del despacho siempre abierta y en mis futuras responsabilidades profesionales las tendré igualmente abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted me dijo alguna vez, un hombre exitoso es un hombre que siempre tiene un método. Tiene método y eso lo hace exitoso. Yo me despido antes de que esto se bloquee otra vez, porque hemos tenido sustos toda la mañana. Me pasaba mucho con la superintendencia. Vea, qué curioso. En nombre de Savi TV, de Gestión Solidaria, nos despedimos. Mañana tendremos un invitado desde Los Llanos. Voy a llamar a la empresa de internet para ver si nos garantiza el servicio. Vamos a ver qué está pasando en Los Llanos Orientales. Muchas gracias.